El reciente informe que emitió el Instituto Nacional de Estadística y Censo sobre el desempleo en Costa Rica realmente contiene datos que son muy interesantes, pero que además son vitales para entender cuál es la radiografía del tema del empleo y el desempleo, por supuesto, en Costa Rica. Pero además le cayó como un balde de agua fría a quienes esperábamos que la franca recuperación del empleo era ya una realidad en Costa Rica después de la crisis aumentada o agravada por la pandemia del COVID-19. Veamos algunos de estos datos que nos brinda el INEC para entender justamente este tema. Pero los datos generales. En Costa Rica se cerró a mayo de 2021 con un desempleo de 17,7%. El subempleo, es decir, gente que trabaja menos de 40 horas, pero que puede o quiere trabajar más, es del 15,7%. Si dividimos el desempleo en géneros, tenemos el desempleo en mujeres en 24,2, mientras que en hombres es del 13,3. Siempre en nuestra sociedad es mucho mayor el desempleo en mujeres que el desempleo en hombres. Recordando un concepto fundamental. El desempleo no son las personas que están sin trabajo, son las personas que están buscando trabajo y no lo consiguen. Entonces, ahí tenemos los datos. Desempleo en mujeres 24,2%, desempleo en hombres 13,3%. Pero para entender cómo ha sido el fenómeno durante los últimos meses, veamos el desempleo general, la línea histórica sobre desempleo general. Hay que recordar que en marzo del 2020, mes en el que se dio el primer caso de COVID-19 en Costa Rica, el desempleo alcanzaba una cifra bastante alta en términos históricos, pero que ahora nos parece bastante baja. Teníamos el 12,5%. Y ahí empezó a subir hasta llegar en julio de 2020 al pico de desempleo histórico, el 24,4%. A partir de ese momento hemos venido recuperando. En agosto bajó, en septiembre bajó, en octubre bajó, en noviembre bajó, en diciembre, en enero y en febrero, pero tuvimos un problema en marzo porque nos aumentó un poquitico el desempleo y eso generó que se formara justamente lo que uno puede ver en el gráfico como un achatamiento de esa línea que iba en franca disminución. Y cuando uno empieza a desgranar este dato, empieza a ver exactamente el mismo fenómeno. Veamos el desempleo en hombres ahora que estaba en 8,6% y de ahí empieza a subir hasta llegar al pico en julio en 20,7% y nos volvemos a encontrar en el caso de los hombres que en mayo de este año hay un aumento en ese desempleo, por lo que uno vuelve a notar esa curva importante. Si nos vamos al desempleo femenino, les decía que siempre es más alto. Antes de la pandemia estaba en 18% y alcanzó su pico no en julio, sino en junio. Es decir, que las mujeres fueron las primeras afectadas en términos de empleo respecto a la pandemia, con un 30,4%, es altísimo. Después en octubre hubo otro recrudecimiento con el 30%. Desde ahí habíamos empezado a disminuir, volvimos a aumentar en febrero el desempleo femenino, volvimos a aumentar lamentablemente en marzo el desempleo femenino y lo volvimos a aumentar todavía ahora en mayo, por lo que uno nota ese achatamiento en la disminución del desempleo. Si nos vamos al subempleo, uno puede notar lo mismo. Hay un subempleo, en marzo, antes de la pandemia, del 12,4 que empieza a subir, llega al punto más alto en agosto, desde ahí empieza una franca disminución, ese no ha parado de disminuir hasta mayo, lamentablemente, de este año, cuando lo volvimos a aumentar, que es el último dato disponible. Si uno lo divide en género, podrá notar en hombres cómo fue disminuyendo el subempleo, después de alcanzar el pico en agosto del 26,20% y lamentablemente en mayo lo subimos, y el subempleo en mujeres que se mantiene muchísimo más accidentado, digamos, con una caída mucho menos, con mucha menos pendiente, que alcanza su pico en septiembre con el 27,20, ahí baja y se empieza a estacionar a partir del mes de marzo y lamentablemente nos vuelve a subir en el mes de mayo, que les decía son los últimos datos disponibles. Pero hagamos una radiografía de quiénes son las personas que tienen trabajo en Costa Rica, las que hoy mantienen trabajo. Bueno, resulta
que el 75% de la gente que trabaja en ese instante son trabajadores asalariados, es decir, tienen un patrono, mientras que el 25%, uno de cada cuatro, son trabajadores independientes. Ese término, este dato, perdón, es fundamental también para entender y propiciar las políticas públicas adecuadas respecto a este tema. Vamos a ver en el tema de los asalariados cómo los datos demuestran que son los trabajadores independientes los más afectados económicamente por la pandemia. A mayo de 2021, solo 8%, prácticamente uno de cada 10 empleados asalariados, es afectado económicamente por la pandemia, mientras que el 92% no. Entonces, podríamos pretender que una de las vacunas para no verse afectado económicamente por el COVID es ser asalariado. Ahora bien, cuando vemos a los asalariados en todo el esquema país, nos damos cuenta que casi el 14% son trabajadores públicos, mientras que el 86% son trabajadores privados. Ahí está la segunda vacuna para no dañar su situación económica con COVID. Uno es ser asalariado y el otro es, por supuesto, ser funcionario público. Pero veamos cuál es la realidad de los independientes. Estábamos viendo la realidad de los asalariados. Veamos la realidad de los trabajadores independientes. Ok. En cuanto a los independientes, se da la vuelta. Solo 2 de cada 10 no está afectado económicamente por el COVID, lo que significa inmediatamente que 8 de cada 10 lamentablemente sí está afectado por el COVID. Entonces, ahí encontramos el argumento para sostener que uno de los elementos para no verse afectado por el COVID económicamente es ser asalariado y, en segundo lugar, ser empleado público. Eso le asegura a uno, digamos, cierta independencia económica respecto a la crisis momentánea que está viviendo Costa Rica. De las personas asalariadas, casi 8 de cada 10 empleados asalariados labora 40 horas o más por semana, es decir, trabaja a tiempo completo. 8 de cada 10 personas asalariadas trabaja a tiempo completo. Mientras que respecto al salario, 8 de cada 10 asalariados, un 83.24%, gana más que el salario mínimo. Usted me dirá, Randall, esto es muy obvio, porque si usted no gana el salario mínimo, se mete a su patrono en un problema legal. Así es, esta es una de las razones por las que 8 de cada 10 asalariados gana más que el salario mínimo. Sin embargo, cuando nos vamos a los trabajadores independientes, esa realidad se distorsiona completamente. Resulta que el 44,73%, es decir, la minoría, trabaja más de 40 horas o, lo que es lo mismo, más de la mitad de trabajadores independientes trabaja menos de 40 horas a la semana. Es decir, tiene una jornada menor a una jornada normal. Pero también, y este dato realmente es muy dramático, más de la mitad, el 56,38% de los trabajadores independientes gana menos que un salario mínimo. Es decir, ni siquiera le alcanza lo que gana para generar un salario mínimo, el 56,38. Como lo ven, hay muchos factores que hacen que ser trabajador independiente no sea más bien una ganga, sino que realmente tiene un montón de piedras en el camino, algunas de las que no hemos hablado en el video, como lo caro que sale asegurarse, la complicación de tener que presentar declaraciones y pagar impuestos que en Costa Rica son muchos, casi 105, y la carga impositiva que hay respecto a estas personas cuando generan renta o cuando generan ganancias. Retomamos, el 56,38%, más de la mitad de trabajadores independientes gana menos que un salario. Ok, hasta ahí vimos la parte de Costa Rica que sí trabaja. Vamos entonces a la parte de Costa Rica que no trabaja, la que no tiene empleo y que está buscando desesperadamente empleo. ¿Y por qué esto es importante? Porque estos datos nos permiten o le deberían permitir por lo menos al gobierno dirigir políticas públicas que tengan que ver directamente con la atención de la mayor cantidad de gente que no consigue trabajo. Vean este dato, este gráfico tiene que ver con el nivel educativo de las personas desempleadas en Costa Rica. Resulta que el 6% tiene primaria incompleta, el 19% tiene título de sexto grado, el 29% tiene colegio pero sin título, el 27% tiene bachillerato, el 8% tiene universidad pero sin título y el 11% tiene la universidad completa.
¿Qué nos permite este gráfico? Determinar entonces con toda certeza que el 54.51%, es decir, más de la mitad de los desempleados en Costa Rica, no tiene título de bachillerato. Entonces, tenemos ya dos características de ese perfil de la persona desempleada en Costa Rica, la persona que busca trabajo y no lo encuentra. Primer elemento es mujer, porque la mayoría son mujeres. Segundo elemento, es una mujer que no tiene título de bachillerato de colegio. Ese es el segundo elemento. Y vamos al tercer elemento que realmente llama mucho la atención y es muy dramático. Es la edad de las personas desempleadas en Costa Rica. De 15 a 24 años, y ya supongo que alguno dirá, ¿cómo de 15? Bueno, es que la estadística se genera desde los 15 años, que es cuando es legal trabajar. Entonces, de los 15 a los 24, el 34% no tiene trabajo. El 26% de los desempleados tiene entre 25 y 34 años. El 20% de las personas que buscan trabajo sin conseguirlo tienen entre 35 y 44 años. El 16% tiene entre 45 y 59 años, mientras que el 4% tiene más de 60 años. Otra vez, ¿qué nos permite esto? Determinar con toda certeza que el 60,31%, es decir, más de la mitad de los desempleados, tiene menos de 35 años. Esto les decía, ¿qué es lo que nos permite? Bueno, por un lado, nos permite dibujar el perfil de la persona en Costa Rica que no encuentra empleo. Mujer, sin colegio o sin bachillerato de secundaria y menor a 35 años. Cuando usted tiene esos tres elementos, se sacó todos los números de la rifa. Ok. Sin embargo, podemos detectar cómo los anuncios que claramente nos alegran a todos sobre la llegada de nuevas empresas a Costa Rica a través de la inversión extranjera directa que genera empleos a un grupo muy pequeñito de la población, que son los trabajadores calificados, que hoy, por dicha para ellos, no tienen problema de desempleo, por lo menos no de manera representativa, no es acorde con el problema enorme que tenemos de desempleo. Es decir, como país estamos generando empleo para las personas que no necesitan empleo necesariamente o las que no están buscando empleo. Y aquí es donde uno nota una anacronía entonces entre las fuentes de empleo que está generando el país y las personas que lo necesitan. ¿Qué empleo le estamos generando a mujeres? ¿Qué empleo le estamos generando a personas sin título de bachillerato en colegio? ¿Qué empleo le estamos generando a personas menores a los 35 años? Bueno, esas son parte de las preguntas que aún quedan en el aire y que hay que definir particularmente en época electoral para que los candidatos y las candidatas nos brinden realmente soluciones a los problemas que principalmente afectan al país, como el desempleo. Pero el desempleo, como lo vimos, no es igual para todos, sino que hay poblaciones muchísimo más afectadas.